Bueno, ya pusieron a grabar. No escucho el sonido. ¿Se escucha? Sí, Adrián, se escucha bien. Ahí está. Bueno, como les decía, como mandé les mandé mucha info, pero bueno, les mandé un par de ejercicios de análisis 2 de lo que estamos viendo, también mandé un resumen de toda la materia, pero como en todos los ejercicios esos de función partida dice continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad, voy a tomar la primera parte de la clase para explicarles cómo se trabaja el tema de la diferenciabilidad. Así tienen un par de ejercicios, sé que están cursando materias, pero tienen un par de ejercicios que voy a indicar para que hagan. Y hay uno que está muy bueno porque es el ejercicio, ahora después lo marco bien en un PDF, es un ejercicio de un parcial de LITVA, es el ejercicio 2 que me dan un módulo, después lo marco bien al final de la clase, así saben cuál es, porque es un ejercicio muy interesante. Bueno, entonces vimos, y después arrancamos con la parte electrostática, que si bien con los chicos que estaban antes habíamos avanzado, vamos a hacer un reconto rápido del tema de electrostática. Bueno, hablamos de límite, hablamos de continuidad, tenemos la herramienta de cómo chequear que algo es continuo y lo mismo con que algo es derivable. Vimos en un último ejemplo que si la función es derivable, puede ocurrir que no sea continua. O sea, es algo que nos perturba porque en análisis 1 eso no pasaba. Y encima acá es como que uno no se puede imaginar algo que sea derivable en todas las direcciones y que no sea continuo. O sea, pensarlo eso en forma, estoy en la parada del colectivo y trato de imaginarme alguna función, alguna especie de sábana que tenga una discontinuidad y que sin embargo sea diferenciable, derivable, medio que se complica. Entonces surge ese concepto de diferenciabilidad, que en realidad en análisis 1, derivabilidad y diferenciabilidad son sinónimos, pero en más de una variable no. Entonces, ajustemos la clásica de R2 a R, se puede generalizar, decimos que F es diferenciable en AB, y en castellano quiere decir admite plano tangente en AB, que sería el equivalente de la recta tangente en análisis 1. O sea, ya me doy cuenta que hay funciones tipo que son como los techitos de las casas a dos aguas. ¿Ven? En toda esta línea la función no es diferenciable porque es como que no tiene un plano tangente. Cuando tenemos singularidades tipo angulosas, tampoco es diferenciable. Estamos hablando de angulosas así en R3, ¿no? Como una especie de conito puntiagudo. Bueno, decimos que es diferenciable si el límite, cuando XY tiende a AB de f de XY es igual de f de XY menos f en AB más la derivada de f respecto de x en AB por x menos a más la derivada de f respecto de y en AB por y menos b sobre la raíz de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, raíz cuadrada es igual a 0. Claro, es como una especie de fórmula atómica que uno no sabe ni de dónde sale, pero les comento más o menos cuál es la idea. Esta expresión que está acá, vamos a ver después que esa expresión es la del plano tangente en el punto AB.
¿sí? Así como la recta tangente en análisis 1 tiene una fórmula, el plano tangente tiene varias formas de expresarlo, pero bueno, esta es una. O sea, esto es el plano tangente. Entonces, observemos que el denominador, cuando xy tiende a b, me da 0, pues yo pongo AB acá, al cuadrado de raíz, 0. Entonces tenemos lo siguiente, un cociente que el denominador tiende a 0. Y si el denominador tiende a 0 y el numerador tiende a un número, eso se va a infinito. Entonces, ¿qué me quiere decir con que este cociente sea 0? Que este cociente sea 0 quiere decir que esta diferencia va a 0 más rápido que el denominador. O sea que a medida que me voy estrangulando alrededor del punto AB, la diferencia entre la función, entre el campo escalar y su plano tangente, se va achicando. Eso quiere decir como que el plano tangente se fusiona con la función de la misma forma que la recta tangente se fusionaba con la función cerca del punto AB. Bueno, cuando este límite existe y vale 0, decimos que es diferenciable. Bueno, pero aparece algo acá que no lo comentamos, que tal vez algunos ya lo saben, que uno dice, bueno, pero ¿qué es eso? Porque hablamos de derivada direccional, no hablamos de f a dx y de f a di. Bueno, de f a dx y de f a di es una derivada direccional, la primera en el eje x y la segunda en el eje y. O sea, la derivada de f respecto de x en AB es límite cuando h tiende a 0 de f de AB más h por 1, 0, ven que es una derivada direccional, menos f en AB, todo sobre h. Bueno, si van a los libros no está escrita así, está escrita como límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, b menos f de AB sobre H. Entonces les comentan que, bueno, la componente ni está fija y en la componente X me voy acercando al punto AB. Pero yo rescato esta expresión para que quede dentro del modelo que ya sabíamos, derivada direccional, nada más que la derivada f respecto de x es en el eje x. Y la derivada de f respecto de y en AB es límite cuando h va a 0 de f en AB más h por 0,1 menos f en AB todo dividido h. Y esto es límite cuando h va a 0 de f de a, b más h menos f de AB sobre h. Y ahí quedó. Esas son las dos derivadas parciales, en x y en y. Bueno, entonces ya cada vez que nos preguntan analizar la diferenciabilidad, tengo que ver si este límite me da 0. Entonces veamos un ejemplo tranqui y después veamos un ejemplo así más picante de algún parcial que les mandé. Los que están cursando análisis 2, en todas las facultades, el primer parcial, uno de los ejercicios es un ejercicio así de función partida, analizar continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad. Bueno, supongamos que tenemos f de xy igual x cubo por y menos 1 sobre x cuadrado más y menos 1 al cuadrado si xy distinto de 0,1, 0 si xy igual 0,1 y me dicen analizar continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad. Les aclaro que el mes que viene les voy a habilitar la playlist de análisis 2, donde tienen, creo que son
como 50 videos con todos ejemplos de parciales de estos temas, de toda la materia, que significa análisis 2, donde van a tener un montón de ejercicios de nivel alto para mirar, estudiar y lo que no entienden me preguntan. Bueno, entonces, continuidad y derivabilidad lo vimos ayer. Continuidad, podemos ver que es un 0 por acotado, porque el x cubo lo puedo escribir como x cuadrado por x, entonces x cuadrado y x cuadrado más y menos 1 al cuadrado lo agrupan y dicen, bueno, eso está acotado. Y después el x por y menos 1 tiende a 0. O sea, esto es tranqui. La derivabilidad la hacen, tendríamos que hacer límite cuando h va a 0 de f de 0, 1 más h por b1, b2 menos f de 0, 1 sobre h. Esto es límite cuando h va a 0 de f de hb1, 1 más hb2 menos f de 0, 1 que es 0 sobre h. O sea, uno tiene que tener en claro cuál es la herramienta y ir, es como que uno va copiando ahora, voy diciendo, bueno, ¿esto qué hago? Distributiva, esto es 0, bueno, esto lo busco acá. Me queda límite cuando h va a 0, h cubo, si donde hice ahí pongo 1 más hb2 menos 1, se va y me queda hb2 sobre h cuadrado por 1 más, donde hice ahí pongo 1 más hb2, me queda b2 cuadrado. No, acá me queda b1 cuadrado más b2 cuadrado. Menos 0, todo dividido h. Entonces, esta h es como h sobre 1, no se simplifica con esta, es como que se giran y se multiplican, tachan los h cubo y me queda límite cuando h va a 0 de h por b2. Acá me faltó un b1 cubo, ¿sí? Porque es h b1 al cubo. Entonces, por b1 cubo y b1 cuadrado más b2 cuadrado, que como es un versor, esto es 1, bueno, me da 0. No necesariamente me tiene que dar 0, me puede dar b1 por b2 o una función de b1 y b2, entonces es derivable. El tema es que exista el límite. Por ejemplo, yo calculo este límite y me da b1 sobre b2, si b2 es 0 no existe. Entonces en ese caso no sería derivable. Pero acá sí, entonces tenemos que es continuo y que es derivable en toda dirección. Entonces vamos con la diferenciabilidad y copiamos la fórmula. Límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy menos, y acá va f de 0, 0 más la derivada de f respecto de x en 0, 0 por x más la derivada de f respecto de y en 0, 0 no, en 0, 1. En 0, 1 por y menos 1, todo dividido raíz de x cuadrado más y menos 1 al cuadrado raíz cuadrada. Bueno, si eso es 0, la función es diferenciable. Bien, ahora tenemos que reemplazar. F de 0, 1 es 0. La derivada de f respecto de x en 0, 1 la tengo que calcular. La derivada de f respecto de y en 0, 1 la tengo que calcular. Entonces ponemos cálculo auxiliar. La derivada de f respecto de x en 0, 1 es
límite cuando h va a 0 de f de 0, derivada de f respecto de x, 1 más h menos f de 0, 1, no, respecto de x. La derivada de f respecto de x es f en 0 más h, 1 menos f de 0, 1 todo dividido h. ¿Ven? Cuando derivo respecto de x, la y es constante y en la x hago el incremento. Entonces, esto es límite cuando h va a 0, f en h, 1, si la y vale 1 y la x no vale 0 porque vale h, entonces vamos acá arriba y nos queda el número 0, porque 0 dividido h cuadrado es 0. 0 menos 0 sobre h. Y ojo, porque esto no es una indeterminación 0 sobre 0, porque el numerador no es que tienda a 0, es el número 0. Entonces, sin poner límite, 0 menos 0 es 0 sobre h es 0, entonces límite de 0 me da 0. Por lo tanto, esto es 0. La derivada de f respecto de y en 0, 1 es límite cuando h va a 0 de f de 1 más h, 1 menos f, ahora respecto de y, f de 0,1 más h menos f de 0,1 sobre h. Observen que cuando derivo respecto de y, la coordenada en x está fija. Entonces otra vez, ahora la x es 0. Entonces 0 por cualquier cosa es 0. Me queda 0 menos 0 sobre h igual 0. Entonces, esto también es 0. Por lo tanto, para probar que es diferenciable, lo que tenemos que ver es que el límite de esto sobre esto me dé 0. O sea, como que quedó un poco más chiquitita. Entonces, escribimos límite cuando xy tiende a 0, 1 de la función sobre la raíz tengo ese límite. Si ese límite es 0, la conclusión es diferenciable. Si ese límite no es 0 o no existe, no es diferenciable. Entonces uno empieza a buscar los ceros por acotado, veo esto, veo la raíz, acá es como si hubiese un 1, así que esto lo podemos acomodar de la siguiente forma. Siempre en matemática es el arte de acomodar las cosas de otra forma y que se haga la luz. Puedo poner un x cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Puedo poner una x con raíz de x cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Y a su vez tengo y menos 1. Reconstruimos x cuadrado por x cubo, el y menos 1 está acá. Esto sobre 1 se multiplica este con este y lo agrupo así. Y ahora digo, esto está acotado, y lo demuestran que está acotado. Esto está acotado, y esto tiende a 0. Por lo tanto, 0 por acotado es 0. Esto quiere decir que f es diferenciable en 0, 1. Bien. Entonces ya sabemos el tridente. Probar continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad. Hay una propiedad que me dice que si f es diferenciable en AB, entonces f es continua en AB. Es decir, si no es continua, no es diferenciable. Ahí retomamos lo que hacíamos en análisis 1. O sea, es medio ridículo que me den un ejercicio de función partida y me digan analizar continuidad, derivabilidad y diferenciabilidad. Si no es continua, se acabó, no es diferenciable. Pero sí puede ser derivable.
También tenemos otra propiedad que la voy a ir adelantando para el fin de semana que viene, es que si f es diferenciable en AB, entonces la derivada de f respecto de b en AB es el gradiente de f en AB versor b. El gradiente es un vector que tiene las derivadas de f a dx en AB, de f a dy en AB. Esto es un operador que se le pone vector, es un pseudo vector en realidad, y es un operador que se usa esa letra griega, o sea, acá pongo x1, x2, xn, porque puede cargar un montón de derivadas, es el operador nabla. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Pregunta? Yo estoy cursando análisis pues anual mía y me dijeron que la propiedad, la primera que puso, que si f es diferenciable en AB es continua en AB, se cumple, pero el recíproco no. O sea que f continua en P0 no implica f diferenciable en P0. Perfecto, es lo que escribí, implica. No puse sí, solo sí. Sí, tiene razón, perdón. ¿Está bien? O sea, si no es continua, no es diferenciable. Pero está bien, me gusta que interrumpan, o sea, por los que están dormidos, esto, bueno, mi letra es media jeroglífica, pero cuando pongo una flechita es esto verdadero implica esto. Por eso puse la negación. Si no es continua, no es derivada, no es diferenciable. O sea, eso es lógica. P implica Q, no Q implica no P. Eso es negar la afirmación. Pero acá tiene una propiedad muy importante que es esta, que es que si es diferenciable, la derivada direccional es el gradiente por el versor. ¿Y cuál es la ventaja? Que no tengo que poner a derivar con el límite cuando h va a 0, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que de acá salen 5 preguntas que aparecen en todos los parciales, que lo vamos a ver el fin de semana que viene. Bueno, esto por un lado, y entonces yo mandé ejercicios, mandé los PDF de ¿cómo se llama? De algunos de análisis 2 completa, de electromagnetismo completa, un PDF de oscilaciones, y después una serie de ejercicios, no, una serie de ejercicios justamente de análisis 2, que mandé un par, y son de funciones partidas para analizar derivabilidad, diferenciabilidad, continuidad, etcétera. Entonces solamente el ejercicio que habla de eso es el que tienen que tratar de atacar para el fin de semana que viene. Si no les sale, preguntan. Pero, también mandé fotos del Balseiro, que están copadas, de los laboratorios. Bueno, pero esos ejercicios de funciones partidas, está bueno que los vayan mirando si la están cursando o si ya la cursaron, seguramente no se van a acordar. Pero en particular me interesa a ver, lo voy a marcar. No sé cómo se marca, yo no soy de la generación de ustedes. Ahí, ese. ¿Y ahora cómo hago? A ver. Uy. A ver, esperen que aparecía ahí abajo. Ese. Este ejercicio, el problema es a ver si dice fecha, no dice fecha. Es el parcial que dice el ejercicio 2, hallar el plano tangente de f en el origen, siendo f diferenciable para todo xy. Les voy a comentar simplemente la definición del plano tangente, que la pueden sacar, que es z igual z0 más la derivada de f respecto de x en AB por x menos a más la derivada de f respecto de y en AB por y menos b. Esta es la definición, no la definición, esta es la ecuación
del plano tangente. Después cuando les habiliten los videos de análisis 2 van a ver que tiene muchas formas de calcular el plano tangente, hay 2 millones, pero en particular esta es la más básica. A mí me gusta otra forma que sirve en general porque no siempre la función me la dan de manera explícita. Pero está bueno porque a partir de esto, recuerden que Z0 es F en AB. Z0 sería F en AB. Ustedes tienen que encontrar esto, la expresión del plano tangente. O sea, me dice el plano tangente en el punto, en el origen. O sea, esto es 0, esto es 0, las derivadas parciales en 0 y acá f de 0, 0. Entonces, y les dan una inecuación que es módulo de f de xy menos x más y más 1 más y por seno de x por módulo de x por y. Y dicen, bueno, a partir de esto es mi hipótesis, yo cuento con esto, y esto me dicen para todo xy. Y a partir de esto tengo que encontrar esto. Es un hermoso ejercicio, le van a romper la cabeza, tal vez le sale, lo plantean, pueden estudiar en grupo, pero cada uno debe tener sus tiempos, pero los que están cursando análisis 2 lo pueden estudiar con los compañeros que están cursando, a ver si lo pueden plantear. La idea es que empiecen a leer algo y no entenderlo. Y eso está genial, porque a partir de las herramientas que vimos, lo pueden hacer. Entonces, si acostumbramos nuestro cerebro a que leer algo y no entenderlo es normal, y no entrar en pánico, es una ventaja. Porque la gente que rindió este año el examen, la mayoría hizo un montón de ejercicios del Balseiro. A mí me cuentan muchos que hicieron del 2017 hasta el 2023, hicieron todos y se toparon con varias cosas que como que no sabían qué hacer. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros estudiamos por repetición. Es decir, ¿cómo estudio uno una materia? Estoy cursando física 24. Entonces la empiezo a cursar, la teoría a los 10 minutos uno se duerme o me pasan un PDF que es ridículo porque para eso lo leo en mi casa. Y bueno, tienen la guía, explican un par de problemas y le dicen hagan la guía y ¿qué pasa? Uno no tiene tiempo de hacer todas las guías, como que no sabe qué hacer, pero cuando más o menos le toman la vuelta, dicen, bueno, lo que hay que hacer es practicar parciales. Practican parciales, cada facultad, la UTN Rosario tiene un estilo, la UTN de Córdoba otro estilo, el ITBA otro, etc. Uno practica los parciales y ¿qué pasa? Como que va juntando info y en general el parcial encaja dentro de esa norma. Y así es como se reciben de ingenieros. Bueno, el Balseiro así no funciona. En el Balseiro les interesa la parte conceptual, la parte de saber trabajar en grupo, la parte de ir al laboratorio y hacer un informe y presentarlo, la parte disruptiva de que aprendan bien la esencia de lo que es un modelo, etc. Entonces ellos buscan gente, o sea, en los exámenes los tiran a propósito, les dan vuelta a ver qué hacen, ¿sí? A ver qué ponen ante una situación inédita. Entonces la gente que estudia muchos exámenes del IB y de pronto se topa con esto, queda paralizada y no sabe qué hacer. Entonces ya se ponen nerviosos y empieza el problema más importante, que es el tiempo. No administran bien el tiempo y se ponen nerviosos, no saben qué hacer y terminan escribiendo cualquier cosa. Entonces, si en toda la semana yo les tiro un ejercicio, después les voy a tirar uno de campo eléctrico, un ejercicio para que piensen, sé que están haciendo otras materias y demás, pero se buscan un minuto, un tiempito de la noche para pensarlo, y si no les sale está todo bien, no quiere decir que no van a entrar. Significa que después, el fin de semana que viene, lo hablamos en grupo y lo van a entender y van a sumar. Y bueno, así lo que hacen es como que la cabeza, que tiene plasticidad a la edad de ustedes, empieza a trabajar en forma virtuosa. Bueno, entonces tienen un par de ejercicios para hacer. Los que están cursando análisis 2 o física 3 en sus facultades, sepan que en el canal de YouTube hay un montón de videos libres que sus compañeros lo pueden ver.
Y bueno, arrancamos entonces ahora con electromagnetismo. Que en realidad vamos a vamos a poner electromagnetismo y vamos a situarnos más o menos 1860 por ahí. Esas eran los dos pilares de la física, como les conté ayer, la mecánica de Newton y toda una serie de experimentos, primero disociados de electrostática y de magnetostática por otro lado, con leyes experimentales como la de Coulomb, la ley de Faraday, la de Ampère-Maxwell, etc., donde en física es observo, rompo, reconstruyo y armo un modelo. Entonces, este chico de 25 años, que no tenía internet, no tenía nada, lápiz y papel, escribió un modelo matemático con eh, cuatro ecuaciones vectoriales, donde todas las leyes de electrostática y magnetostática se derivaban de esas ecuaciones que él planteó. Y lo novedoso que fue la primera teoría de unificación en física, de lo que se creía disociado, lo asoció y lo juntó, y armó un modelo de electromagnetismo. Y por otro lado teníamos la mecánica de Newton. Esas eran las dos grandes teorías hasta 1900, 1920, que se arma toda la hecatombe. Entonces, lo más importante de Maxwell es que él, a través de sus ecuaciones, demostró que en ausencia de cargas y corrientes, las ecuaciones que él planteaba daban como soluciones ondas. La ecuación de la onda se conocía en ese momento y, y bueno, él llegó a que sus ecuaciones derivaban en ondas que tenían esta velocidad. Los que ya hicieron electromagnetismo saben que estas son dos constantes, una es la permeabilidad magnética y la otra es la permeabilidad eléctrica. Y hizo esta cuentita y le dio la velocidad de la luz. O sea, dedujo la velocidad de la luz o se encontró con la velocidad de la luz sin medirla. Ya se conocía experimentalmente su valor, entonces él ahí hizo la asociación de que la luz era un fenómeno electromagnético. O sea, Maxwell era una de las mentes más brillantes de la física. Entonces, yo creo que en la playlist de Física 3, cuando avanzan, van a encontrar un par de videos que yo hablo de las ecuaciones de Maxwell, de la solución de las ecuaciones de Maxwell y cómo Maxwell, a partir de sus ecuaciones, se puede mostrar que son ondas que viajan a la velocidad de la luz, y hay muchos ejercicios interesantes. Pero vamos al principio. Al principio de las cuatro ecuaciones vamos a trabajar con la primera, que es que divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon 0. Maxwell, la ventaja que tenía frente a Faraday es que sabía matemática. Faraday no sabía matemática. Faraday era un tipo experimental. Entonces, el que introdujo el concepto de campo fue Faraday. Y como les decía, es la primera vez que en física inventan un concepto no tangible, ¿sí? Porque la idea de fuerza de Newton, uno se imagina una fuerza, le pega una piña que está al lado y uno siente que tiene una piña y el otro siente el efecto. Pero línea de campo es algo místico, porque uno la quiere ver y no la ve su consecuencia. O sea, las limaduras de hierro en un papel en presencia de un campo magnético hacen como unos ciertos dibujos. Pero él introdujo el concepto de línea de campo y la causa de las líneas de campo depende si es eléctrico o magnético, son cosas específicas. Por ejemplo, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Uno tiene que aprender a leer en física las ecuaciones. Primero tengo dos vectores. Hace un ratito les dije que este operador es el operador Nabla.
El operador nabla es un operador que tiene las derivadas. Si estamos en R3, sería esto. Este es el operador nabla. Pero hablé de la palabra gradiente, y se fijan en los libros, acá dice divergencia. Entonces uno dice, ¿cómo? Si es el mismo operador. Depende a qué se aplica este operador. Si este operador se aplica a un campo escalar, entonces es lo que se suele conocer como el gradiente de f, que tiene propiedades. Si uno aplica este operador a un campo vectorial, la imagen es un vector, o sea, es una cosa así. Ese puntito es un producto escalar. Sería la derivada de f1 respecto de x más la derivada de f2 respecto de y más la derivada de f3 respecto de z. Entonces, observen, un solo operador, según si lo aplico a un campo escalar, es un vector, si lo aplico a un campo vectorial, es un número. O sea, la divergencia es un número. Entonces, esto, como está aplicado a un vector, el campo eléctrico es un vector, es una magnitud vectorial, se conoce como divergencia. Cuando cubramos análisis 2, el segundo parcial, están los tres teoremas de Green, Gauss y Stokes, y hablan de todos estos conceptos que son fundamentales en el electromagnetismo. Entonces, si estamos deconstruyendo esta fórmula, estamos viendo que del lado izquierdo me dice divergencia del campo eléctrico. Ok, matemáticamente la divergencia es un número, pero ¿cuál es el concepto de divergencia? La divergencia es fuente o sumidero, puede ser. En el caso del campo eléctrico estamos hablando de fuentes. ¿Qué generan esas líneas de campo? O sea, ¿quién genera la línea de campo? Lo está diciendo el lado derecho. Esa letra ρ significa densidad de carga. Densidad de carga. La densidad de carga puede ser lineal, puede ser superficial, puede ser volumétrica, y ahí van a venir los distintos tipos de ejercicios: campos eléctricos de cargas puntuales, campos eléctricos de cables finitos e infinitos, campos eléctricos de superficies finitas o infinitas, campos eléctricos de cilindros infinitos, esferas o cascarones. Entonces, me está diciendo que la fuente del campo eléctrico son las cargas. O sea, yo no tengo cargas, entonces la divergencia del campo eléctrico es cero. Y epsilon 0 es una constante, que siempre en física, en todas las fórmulas se ajustan con una constante. No hay muchas constantes, pero está la permitividad, la constante de Planck, la constante gravitacional, la constante de la fuerza electromagnética y una serie de constantes más. Bueno, esto es lo que dice la ecuación de Maxwell. Nos está diciendo que la fuente del campo eléctrico son las cargas, ¿sí? O sea, ya desde la época de los griegos tenían idea de lo que eran cargas. O sea, veían que ciertos materiales por frotamiento atraían papelitos y era como una especie de magia. Bueno, pero transcurrieron desde los 700 años antes de Cristo, que los griegos jugaban con eso, a Faraday, 1700 y pico, pasaron un par de años. Entonces, a partir de esa ecuación de Maxwell, vamos a poder resolver los ejercicios de campo eléctrico, y sepan que las ecuaciones de Maxwell tienen dos versiones: una diferencial, que sería esta, y una equivalente, que es con la que se hacen los ejercicios, que es integral. Que, bueno, los que hicieron análisis 2 van a saber lo del teorema de Gauss. Los que no hicieron análisis 2, bueno, sepan que es una fórmula donde uno plantea la integral doble de E escalar de S es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Tiene que ser un volumen cerrado. O sea, yo tengo un volumen cerrado en el espacio y digo que voy a tener campos si en su interior hay carga. Eso es lo que dice. O sea, esta ley y esta ley es la misma.
O sea, cuando cerremos análisis 2, vamos a poder demostrar que esto es equivalente a esto por justamente el teorema de Gauss. Entonces, ¿cuál era la previa a esta ecuación de Maxwell? Bueno, eran leyes experimentales que nos decían que si teníamos cargas de igual signo se repelían y si teníamos cargas de signo contrario se atraen. Coulomb cuantificó la fuerza. La fuerza es igual a K por Q1 por Q2 dividido la distancia al cuadrado. Algo muy curioso de la física es que esta expresión de la ley de Coulomb es muy parecida a la fuerza de atracción gravitatoria de Newton, porque la fuerza de atracción gravitatoria de Newton es otra constante, la gravitacional, el producto de las masas dividido la distancia al cuadrado. La diferencia está que en el campo gravitatorio la masa es masa, no hay masas que se atraen y masas que se alejan. En cambio, en electrostática hay dos tipos de carga que se atraen o se repelen. Bien, curiosidades, tienen la misma relación funcional. O sea, las dos son fuerzas que bajan con la distancia al cuadrado. Estas fuerzas se llaman fuerzas débiles. O sea, en física hay 4 campos de fuerza: la fuerza nuclear débil y fuerte, que ya la van a ver los que ingresen, o los que estudien física y hagan algún curso de física nuclear, y las fuerzas fuertes, débiles. Las fuerzas débiles, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes recuerdan el modelo atómico de Rutherford y de Bohr, en el centro del núcleo tenemos todas cargas positivas. Y tenemos electrones que giran, ¿sí? Todo esto es física clásica, ¿eh? Giran los electrones, son pelotitas. ¿Y por qué giran? Porque si no giran se caen en el núcleo. ¿Y por qué se caen en el núcleo? Por atracción electrostática. O sea, carga negativa, carga positiva se atraen. Si no empieza a correr alrededor del núcleo, y es más, Bohr planteó el modelo, hizo la ecuación de Newton, porque el modelo de fuerzas era el modelo de Newton, y pudo deducir las líneas del espectro de los gases. Después hubo problemitas con que no podía estar en cualquier órbita, Bohr lo mejoró, pero en definitiva es eso. Pero la pregunta es, ¿y las cargas positivas se deberían repeler? Pero no se repelen porque el núcleo está ahí tranquilito. Entonces ahí es donde aparecen las fuerzas nucleares, que es las que hacen que los protones estén pegaditos. No me quiero ir por la rama, pero bueno, son fuertes, pero de corto alcance. O sea, la fuerza de atracción nuclear es el rango del núcleo. Ya fuera del núcleo, ya decae. En cambio, estas fuerzas son débiles, pero de largo alcance, ¿sí? Ahora, entre estas dos, entre la electrostática y la gravitatoria, esta es mucho más fuerte que esta. Observen que si yo tengo esta virome arriba de esta mesa, esa virome está siendo sometida a la fuerza de atracción de la Tierra. Yo, que soy un ignoto, con la mano la levanto. O sea, le estoy ganando a toda la Tierra. Eso denota la característica de fuerza débil, ¿sí? Bueno, pero la fuerza electrostática es mucho más grande que la fuerza gravitatoria. O sea, si ustedes agarran dos electrones, buscan en YouTube la carga de electrón y lo ponen a una distancia de, supongamos, 1 milímetro y calculan la fuerza de atracción electrostática entre un electrón y un protón, y hacen la fuerza de atracción gravitatoria entre un electrón y un protón, porque tienen la masa de electrón, la masa de protón, tienen todo, van a ver que esta es mucho más grande que la otra. Mucho más, creo que 500 veces más, no recuerdo. Pero bueno, entonces, en términos de electrostática, la primera fórmula que tienen que saber es la ley de Coulomb, que es la fuerza con la que se atraen o se repelen dos cargas. Entonces, viene el formalismo matemático y dice que la fuerza es igual a K, Q1, Q2, módulo de R1 menos R2 al cubo por R1 menos R2.
Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No iba de la distancia al cuadrado? Sí, pero recuerden que un versor lo puedo escribir como el vector sobre su módulo. Entonces, para darle carácter vectorial, ¿ven? Pongo una potencia más cubo y acá el vector. Entonces, esto ya directamente, si yo pongo un sistema de coordenadas, me da exactamente la fuerza que hay entre dos cargas. Ahora, ¿qué pasa si tengo más de una carga? Si yo quiero la fuerza sobre la carga J y supongamos que hay n cargas, es la sumatoria de k igual 1 a n de k por q sub j por q sub k sobre rj menos rk al cubo por rj menos rk con j distinto de k. Los que le vuela la cabeza de que hay tantos subíndices y tantas letritas, bueno, bienvenido a la física. O sea, cuando vayan al Balseiro, enseguida van a tener álgebra vectorial y van a aparecer I, J, K, L, tensores, matrices, etcétera. Entonces, empezar a acoplar desde ahora. Entonces, esta es la fuerza para calcular la que ejerce en un conjunto de cargas sobre una carga en particular. Bien, entonces ya tenemos una fórmula. Y en física siempre se trata de encontrar una forma fácil de resolver las cosas, entonces se introdujo el concepto de campo y la idea es que una carga genera un campo. Y ese campo presenta líneas que cuando la carga es positiva son líneas salientes en el sentido de que si yo pongo una carga positiva se aleja y pongo una carga negativa se acerca, y las cargas negativas generan líneas entrantes. Y el campo que genera una carga en un punto R, en ese punto R no hay ninguna carga, es un punto del espacio, es igual a K por Q sobre módulo de R menos R sub 0 al cubo por R menos R sub 0, donde R es el punto campo. R0 es el punto fuente. ¿Qué es el punto fuente? Es donde está la carga. Entonces yo tengo una carga, pongo un sistema de coordenadas, quiero calcular el campo eléctrico en Saturno, pongo las coordenadas de Saturno, las coordenadas de la carga, hago la cuentita, me remango, me da un vector, ese es el campo. Ahora, si tengo muchas cargas, el campo eléctrico es la sumatoria de J igual 1 a N de K por Q sub J dividido R menos RJ al cubo por R menos RJ. O sea, superposición. Habrán escuchado 1000 veces en los cursos de física, les dicen este relato. Si tengo varias cargas, el campo en un punto es la suma de los campos de cada carga. O sea, el principio de superposición, cada carga genera un campo independientemente de lo que generan el resto. Entonces la suma de todos esos vectores es el campo total. Pero si ustedes le sacan los tornillos a eso, se pueden preguntar, ¿y por qué? O sea, ¿por qué existe el principio de superposición? El profesor les podría decir mil cosas, les puede decir, bueno, porque es evidencia empírica. Pero no es evidencia empírica, son las leyes de Maxwell. Porque yo armo un modelo y puede ocurrir dos cosas, que el modelo sea lineal o que el modelo no sea lineal. Si yo tengo divergencia de E igual ρ sobre epsilon 0, si yo tengo la ecuación de Newton, fuerza igual masa por aceleración, pueden comprobar que la suma de vectores es igual que si sumo cada uno y hago la suma total, y lo mismo con la divergencia. La divergencia de 1 más E2 más En es la divergencia de 1 más la divergencia de 2. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero eso vale siempre. No vale siempre. O sea, hay ecuaciones que cuando yo planteo el principio de superposición no funciona. Van a ver cuando veamos ondas, el experimento de la doble rendija,
ese experimento se puede aplicar de muchas formas. Una, como que una cuestión probabilística, miro la distribución de las partículas donde van aterrizando en la pantalla. Otra, como digo, bueno, son dos ondas que interfieren entre sí y aparece el fenómeno de interferencia, etcétera. Bueno, entonces hay situaciones que uno dice, bueno, son lineales, pero cuando están midiendo eso, están midiendo intensidades. Y la intensidad va como el módulo del campo al cuadrado. Y ahí ya tengo un fenómeno experimental que no es lineal. Entonces aparecen fenómenos de interferencia. Entonces sepan que el principio de superposición no es porque alguien le pintó, o hay veces uno repite las cosas porque las escucha. Esa es la diferencia entre los profesores del Balseiro y los profesores de las distintas facultades. En general, sin desmerecer a ningún profesor, tienen que saber que los profesores que están en el IB son profesores que están investigando en ese tema que le están explicando. Entonces es como que están en la frontera del conocimiento. Eso es lo bueno que tiene el instituto. Bueno, entonces ya tenemos fórmulas para fuerzas, fórmulas para campos y dos cosas más. Por un lado, potencial electrostático. Potencial electrostático. Y bueno, el potencial es una función escalar útil para calcular campos, o sea, no es que es un fenómeno distinto, es una herramienta más para poder calcular el campo eléctrico y que en el caso electrostático tiene la ventaja de que como el rotor del campo es cero, el campo electrostático es conservativo, entonces la integral, cuando calculo el trabajo, es independiente del camino. Bueno, el potencial electrostático BDR, supongamos que tenemos muchas cargas, es suma de J igual 1 a N de K por Q sub J dividido módulo de R menos RJ. Y esta, a diferencia de las otras dos fórmulas, aterriza en que es un campo escalar. ¿Ven? Esto es un número, no es un vector, es un número. Y está relacionado con el campo porque es menos el gradiente de B. Entonces yo puedo calcular el potencial, sacarle el gradiente, obtengo el campo. Y como el campo electrostático es un campo conservativo, en electrostática, E es un campo conservativo, y eso van a ver que cuando E no depende del tiempo, el rotor es cero. Y si el rotor es cero, el campo es conservativo. Eso lo vamos a ver en análisis 2, en lo que sería el segundo parcial, de condiciones para que un campo sea conservativo, y es que no tenga singularidades y que su rotor sea cero. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo para llevar una carga Q de un punto A a un punto B, es directamente Q por el potencial en B menos el potencial en A, y no me importa por dónde vaya. Entonces, en definitiva, tenemos 5 fórmulas para la parte electrostática: la fórmula de la fuerza, la fórmula del campo, la fórmula del potencial, la fórmula del trabajo, y hay una mix que es que la fuerza sobre una carga Q es la carga Q por el campo en el punto donde está la carga Q. Esa se desprende de la ley de Coulomb y del campo eléctrico. Entonces tenemos 5 herramientas. A mí me dicen calcular campos, abren el maletín, tienen esos 5 instrumentos. Pero ahora tenemos otro problemita. ¿Por qué? Porque la fuente de campo eléctrico puede que sea carguitas, o puede que sea cosas continuas. Entonces, tenemos que saber variantes. Y saber variantes es cómo paso de una sumatoria de un conjunto de cargas discretas a un conjunto de cargas continuas. Y antes de deslizarme a eso, otra cuestión interesante. Supongamos que yo tengo una nube así acá de cargas. Están acá muchas cargas. Puede ser una molécula, un gas, ¿no?
y de pronto quiero saber el campo acá, o el potencial ahí. Entonces, es interesante ver cómo en física siempre uno trabaja en forma local y siempre busca una situación ideal, ¿sí? Porque supongamos que es un gas y tenemos 25.000 moléculas, 25, número de Avogadro, molécula del gas ahí, y quiero calcular el campo acá, no termino más. Uno podría decir, bueno, calcula el campo. Bueno, calculo el campo. Calcular el potencial, suma de J igual 1 hasta N de K por Q sub J dividido módulo de R menos RJ. ¿Sí? Y pero son 6 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cómo hacemos? No puedo. Entonces, fíjense cómo hace la física para poder estudiar esos potenciales de un conjunto de moléculas de un gas sin volverse loco haciendo la cuenta. Ustedes pueden decir, bueno, hay un ordenador y hace la secuencia y chao. Pero es interesante ver también cómo se puede estudiar eso y cómo se mezcla la matemática con la física. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, a ver, ¿qué cuentas tengo que hacer? Q1 sobre módulo de R menos R1, más Q2 sobre módulo de R menos R2, más, etcétera. Ahora, ¿qué es R menos R1 módulo? Es la distancia entre el vector R y el vector R1. O sea, si yo tengo un sistema de coordenadas acá, supongamos que este es R1 y R está por acá, bueno, la distancia es esta. Ahora, si yo estoy en un punto lejos de esta configuración, ¿qué pasa? R menos R1, R menos R2, R menos R3, etcétera, son distancias parecidas. Entonces lo que se hace es un desarrollo en serie de Taylor de la función esta 1 sobre módulo de R menos RJ. Se hace un desarrollo en Taylor de eso. Y se analizan los términos. Hay un término monopolar, un término bipolar, un término cuadrupolar. Entonces yo, sabiendo determinados datos, por ejemplo la carga total, si la carga total no es cero, eso tiene un desarrollo monopolar y puedo sacar el campo en 2 décimas de segundo. Digo que es K por Q sobre módulo de R menos R0, directamente sobre módulo de R al cubo, sobre módulo de R. O sea, pongo el centro de todas estas cargas, pongo el cero ahí y digo, bueno, en el límite, como R es mucho más grande que los R sub J, me da que el potencial es esto, donde Q es la suma de todas las cargas. Bueno, entonces hay un criterio que después van a ver en los videos que se los mandé, que es lo que se llama ver, porque a veces me dicen, ¿qué espera en el infinito? Y no me están diciendo qué esperan en el infinito para que yo consulte con un oráculo o para que haga la cuenta y termine dentro de 25 años. Hay técnicas para saber si es un desarrollo monopolar, dipolar o cuadripolar. Entonces, sabiendo eso, yo voy a saber si el potencial va como 1 sobre la distancia, como 1 sobre la distancia al cuadrado, como 1 sobre la distancia al cubo. Entonces, es interesante saber que en muchos ejercicios incluso en el IBE hace mucho que no lo toman, pero lo han tomado, que le dicen, bueno, ¿qué espera en el infinito? Y en el segundo punto dice demostrarlo. Bueno, entonces eso ya lo vamos a retomar. Vamos con el tema de no tengo cargas puntuales, tengo cargas continuas. Entonces, ¿qué hacemos cuando en vez de tener cargas puntuales tenemos cargas continuas? Entonces, si tenemos cargas puntuales, ya las herramientas las conocemos y los cálculos son de álgebra. ¿A qué me refiero? Y es álgebra vectorial. Tengo que sumar vectores y hago la cuentita. Incluso hay problemas donde hay alta simetría y ni siquiera hace falta hacer toda la sumatoria. Juegan con la simetría y sale más rápido. Ahora, cuando tengo cargas continuas,
tengo que pasar de la sumatoria a una integral. Entonces, por ejemplo, el campo eléctrico teníamos que era una sumatoria de K por Q sub J módulo de R menos RJ al cubo por R menos RJ. Esto era cuando eran cargas puntuales. Si yo quiero cargas continuas, esa sumatoria se transforma en una integral. Y en una integral que puede ser de línea, de superficie o de volumen, dependiendo si la carga está en una línea, en una superficie o en un volumen. Entonces decimos, bueno, es una integral de KQ sería lambda por diferencial L sobre módulo de R menos R' al cubo por R menos R'. Vamos a poner acá, en vez de diferencial L, diferencial R'. Entonces, esto sería cuando tengo un cable, un anillo. Cuando de pronto tengo un disco, ya no puedo poner lambda de R. Tengo que poner otra cosa. O sea, si tengo una superficie, pongo K por sigma por diferencial S sobre módulo de R menos R' al cubo por R menos R'. Acá pongamos diferencial L mejor. Después discriminamos bien qué es. Y si es un volumen, vamos a poner integral triple de ρ por la constante K, diferencial B, módulo de R menos R' al cubo por R menos R'. Bueno, pero hay situaciones, entonces el campo eléctrico de un cable finito, de un anillo, de un disco, de una corona, etcétera, van laburando así. Pero, y uno puede decir, bueno, listo, cierro la puerta. Pero hay situaciones que es más simple, que son situaciones de alta simetría, que es cuando se trabaja con el teorema de Gauss. El teorema de Gauss me dice que el flujo del campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Entonces, y la carga encerrada, ¿qué es la carga encerrada? Puede ser la integral de lambda de L, la integral de sigma de S o la integral triple de ρ de B. ¿Sí? Puede ser cualquiera de las tres. Entonces, este es el mapa del campo eléctrico. Es altamente probable que les digan sacar el campo eléctrico de algo. Este año no tomaron campo magnético a través de la ley de Faraday-Lenz, pero en el 2023 sí y un montón de veces también. Entonces, el mapa de sacar campos eléctricos puede venir por carguitas puntuales o por carguitas continuas. Cuando son carguitas continuas, tienen anillos, discos, planos, etc. Cuando tienen alta simetría, esferas, esferas adentro de esferas, cables infinitos, etc. Gauss. En los videos que les pasé de la playlist hay entre públicos y privados 53 videos. Y este cuatri voy a seguir agregando porque yo hago cursos para distintas facultades y voy a sumar a esa playlist que a ustedes les van a caer en resolución de ejercicio de parciales, del primero y del segundo. Así que van a llegar a tener a fin de año como 70 videos de electromagnetismo. Entonces puede haber algunos que dicen, ¿esto qué es? Yo para mí la física era más fácil, o me tomaban una boludez. Bueno, pero aterricen que quieren dar el examen de nivel, tienen que subir la vara. Y se aprende. El mejor ejemplo es Milagros. Milagros en Navidad del 2023 no sabía un pomo de esto. Nada de nada. Yo le pasé todos los videos, se los fumó, no sé, estudiaba 17 horas por día y terminó siendo experta en electrostática. Así que no se asusten si de pronto ven todo eso como diciendo, ¿y esto qué es? Bueno, entonces vamos a hacer un par de ejemplos de campos
y después les voy a dejar alguno de tarea para que piensen y bueno, vayan viendo. No mucho cuando le mando esas guías que mandé de ondas, no para que se las pongan a hacer todas, salvo que tengan tiempo, salvo que digan, dejo de estudiar en la facultad, yo me aboco al examen del ingreso al Balseiro y listo. No es recomendable porque van a poner mucho peso sobre los hombros. Pero me acuerdo una vez un chico hace 20 años que me vino a ver para que lo ayude para entrar al IB y me dijo si podía entrar, le quedaban 4 meses para el examen y yo le dije, bueno, si estudias tenés altas chances. Me dijo, mirá que largo todo, ¿eh? Él estudiaba en la UBA y encima tenía una beca de Techín que le pagaba para estudiar en la UBA. Dijo, yo largo todo y me dedico a estudiar. Vos enseñame y me dedico a estudiar. Y se dedicó a full a estudiar y entró. Pero mucho peso sobre su cabeza metió, porque le llegaba a ir mal y bueno, se iba a sentir mal. Así que traten de sacarse presión. Ustedes están aprendiendo y viendo la posibilidad que es alta, ya les conté, de entrar en el IB. Pero no se abrumen con no entiendo nada. Es cuestión de sentarse y organizarse, dedicar un tiempo por la semana. El error es que cuando uno tiene un parcial, se aboca a ese parcial y se olvida el resto de la vida. Y una vez por semana se tendrían que dedicar a ir viendo los videos, anotando y preguntando. Me escriben por privado, esto no entiendo. Por más que sea una boludez, me la escriben. Bueno, entonces veamos un ejemplo. Supongamos que me dicen que quiero calcular el campo eléctrico que está en los videos, pero supongamos que quiero calcular el campo eléctrico algo simple, de un anillo, del lambda, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, me dicen anillo con lambda uniforme de radio R en el eje Z. Los que venían en el curso de antes ya lo saben, se supone que si están estudiando este ya lo vimos. Pero les viene bien para refrescar, así los astrocitos se van alineando. Entonces, uno dice, primer pregunta, en todas las facultades me dicen, ayer el campo eléctrico en el eje Z. Bueno, algunas facultades de pronto se zarpan, me ponen el anillo así y me dicen en el eje Y, pero es lo mismo, eso es un chiste, es lo mismo. Entonces, quédense tranquilos, porque no me van a ver el campo eléctrico acá. Y uno dice, pero que ahí no hay campo eléctrico, pero no lo pueden calcular, porque es otra matemática, se trabaja con funciones de Bessel y eso solamente lo ven los que estudian física y estudian física, no sé si en todas las físicas del país lo ven, pero se trabaja con funciones de Bessel. O sea, hay campo eléctrico, pero a mí me van a pedir el campo eléctrico en lugares donde voy a poder plantear la integral. La integral con la matemática que saben. Bueno, entonces uno tiene que tener una receta. O sea, puede ser que de pronto no sepan cocinar tortas. Pero hoy en día, antes había uno se compraba un libro y leía en el libro cómo se hacía una cheesecake. Ahora no, ahora uno pone en YouTube, quiero hacer una cheesecake y aparecen 24.000 cocineros explicando. Bueno, esta es la misma idea. Uno tiene que tener una hoja de ruta. Y si bien uno tiene que entender los conceptos, hay cosas que uno las tiene que formatear la cabeza y sabe que siempre es así. Y cuando uno la hace, la tiene que hacer sin andar cuestionando. El detalle, cuando uno adquiere una técnica, no importa el detalle. De pronto, cuando desayunan, pueden pensar, ¿y por qué superposición, como les decía hace un rato? ¿O qué pasa si tengo otra situación? Vale. Pero, ¿por qué es importante aprender la técnica? Porque con la técnica ganan velocidad. Y si ganan velocidad, ganan tiempo. Porque si van al examen de libro, por ejemplo, en el 2023, un ejercicio era este, sacar el campo eléctrico de un anillo.
de un anillo, de un disco, y después de un anillo y el disco entra un cascarón F, no sé, una cosa así. Bueno, los tres los había explicado, así que los chicos que estaban, el ejercicio lo hicieron rapidísimo. Entonces siempre en el examen hay una serie de ejercicios que uno los lee y dice, esto es así. Y que otra gente que sabe la teoría y sabe y de pronto empieza a dudar dónde pongo los ejes, cómo, qué sé yo, qué sé cuánto, y en vez de hacerlo en 10 minutos lo hacen en 40 minutos y se perdieron un montón de tiempo. Entonces, ¿cuál es la receta? Primero defino el punto campo. El punto campo es el eje Z, 0, 0, Z. Después el punto fuente. ¿Cuál es el punto fuente? ¿Dónde están las cargas? ¿Dónde están las cargas? En el anillo. Entonces ponemos R coseno de tita, R seno de tita, 0. Esos coordenadas polares, ¿sí? O sea, tengo un círculo, eje X, eje Y, ubico este punto, esto es R, el radio, esto es tita, la proyección en X es R coseno, la proyección en Y es R seno. Y en Z, todas las cargas Z están en el plano XY, o sea, en Z es 0, o sea, está claro. Bueno, después escribo R menos R', me queda menos R coseno de tita, menos R seno de tita, Z. Después hago módulo de R menos R' al cubo. Esto es esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada al cubo. Pero esto al cuadrado más esto al cuadrado, sacan factor común R cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1 por Pitágoras. Me queda así. Raíz cuadrada al cubo es a la 3 medios. Bien, entonces ya tengo R, tengo R', tengo R menos R', tengo el módulo de R menos R', me falta la carga. El diferencial de carga es lineal, entonces pongo lambda. Me dicen lambda uniforme. El diferencial L es un arco, no es algo derecho. Entonces, como es un arco, es R por d tita. ¿Sí? O sea, hacen la aproximación, esto es tita, esto sería el arco, entonces por aproximación es tangente de tita por R, tangente de tita cuando es chiquito es tita, entonces tita por R, R de tita. Bueno, el diferencial Q es lambda por R de tita. Entonces ya tenemos todo el equipo puesto. Entonces, el campo eléctrico, el diferencial de campo eléctrico es K por diferencial Q, que es lambda por R de tita, sobre el módulo de R menos R', lo tengo acá, R cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios, por R menos R', menos R coseno de tita, menos R seno de tita, Z. Entonces, poner 1, 2, 3, 4, 5, llegar acá son 2 minutos. Si tienen la técnica son 2 minutos. Y en la playlist todos los ejercicios los resuelvo con esta técnica. A veces entran en YouTube y empiezan, no, por simetría, que claro, les cambian la simetría y fueron. Entonces es mejor tener un arma sólida para poder usarla en cualquier situación. Entonces, una vez que tengo ahí, digo, ok, ¿qué hago ahora? Integro entre 0 y 2pi y me va a dar el campo total, la contribución total. Entonces, cuando integro entre 0 y 2pi, digo, bueno, todo esto que está acá, K, lambda, R, Z, de hecho K, que es la constante de la ley de Coulomb, está relacionado con 1 sobre 4pi epsilon 0. Entonces, todo esto no depende de tita. Así que puedo poner lambda, R, 4pi epsilon 0 r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios por la integral entre 0 y 2pi de menos coseno de tita, menos seno de tita, z. Diferencial tita. Bueno, observación. Lambda uniforme. Ese detalle me permitió sacar lambda de la integral. Pero puede ocurrir que no sea uniforme.
O sea, en muchas facultades, no sé en la que les habrá tocado, puede ocurrir que me pongan un anillo y puede ocurrir que me digan la mitad es uniforme con carga positiva y la otra mitad negativa. Puede ocurrir que me digan que es positiva, 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 negativa, negativa, positiva, 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 negativa, negativa. Puede ocurrir que lambda me den una lambda de tita, capaz que me ponen lambda 0 por E a la tita. Me pueden poner un avestruz. Yo sé que si es uniforme lo quito, si es un avestruz lo dejo, integro con los recursos que tienen de análisis 1. Entonces sepan que guarda, porque puede venir con que no es uniforme. Seguro no va a ser uniforme. Entonces no metan la pata ahí. Entonces, esta integral, la del coseno de tita entre 0 y 2pi es 0, esta integral entre 0 y 2pi de seno de tita es 0, y esta integral no, porque está z que es constante. Entonces la única componente del campo que me queda, es lambda r sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios por z por tita entre 0 y 2pi es 2pi, versor z. Tacho 2pi con 4pi, me queda un 2. La cuestión es que el campo eléctrico es lambda rz sobre 2 epsilon 0 r cuadrado más z cuadrado a la 3 medio versor z. Y ese es el campo eléctrico de un anillo. Lo pueden poner así, lo pueden poner así, lo pueden poner como se les ocurra, ustedes lo sacan. Y así yo en los videos creo que resolví el cable finito, la corona, más de un anillo. Ahí tienen que hacer superposición, sacamos los potenciales. Puede ocurrir que me digan, a ver, ¿qué pasa en el infinito? Y tengan que hacer un Taylor. Puede ocurrir muchas cosas. También puede ocurrir, por ejemplo, que me digan que en vez de calcular el campo eléctrico, calcula el potencial. ¿Sí? Me digan, no, a ver, calculame el potencial del anillo. ¿No? Y digo, el potencial era una sumatoria de J igual 1 a N de K por Q sub J dividido módulo de R menos RJ. No era vector, era escalar. Pero yo quiero ahora para un continuo. Entonces digo, es la integral entre 0 y 2pi de K, que es 1 sobre 4pi epsilon 0. Acá iría R lambda por R de tita. El módulo era R cuadrado más Z cuadrado raíz cuadrada. Y esto sería el potencial en el eje Z. Otra vez observo de que lo que está en el integrando no depende de tita, o sea, me queda lambda por R por 2pi sobre 4pi epsilon 0 raíz de R cuadrado más Z cuadrado. Tacho 2pi con 4pi, me queda 2. La cuestión es que el potencial en el eje Z es lambda R sobre 2 epsilon 0 R cuadrado más Z cuadrado, y ahí tengo el potencial. Bueno, pero ¿qué pasa? Supongamos que me dan que tengo acá lambda y acá tengo menos lambda. Este es el eje Z. El primer anillo tiene radio R y de acá a acá hay otra R. ¿Sí? O sea, vamos a poner acá, radio 1R, radio 2, 2R.
y me dicen que viene un protón por acá que está a una distancia de 5R en el eje Z, acá viene el protón, viajando con una velocidad V0, ¿sí? Me dan la masa del protón, me dan la velocidad que tiene, me dan R dato, un metro, y me dicen cuál es la velocidad que tiene el protón en este punto que está a una distancia R. Entonces, siempre el problema es amortiguar el impacto, porque me va a venir algo que no tiene nada que ver. O sea, uno de los problemas que tomaron el Balseiro este año, porque se divide en dos, 6 a desarrollar, donde tienen que elaborar mucho, mucha cuenta, qué sé yo, y después 2 eran rápidos, y uno era, no me acuerdo, pero creo que era algo con el freezer, que les decía, si yo cierro la puerta del freezer y la quiero abrir rápido, me cuesta más que si la cierro, espero un cachito y la abro. Entonces uno ahí dice, ¿y esto con qué se come? ¿Qué hago? Así que sugerencia, no solamente estudian física, sino, bueno, hay un libro de Feynman. Feynman es uno de los físicos, una mente más brillante del siglo XX, del que pasó. Trabajó mucho en mecánica cuántica, escribió libros. Hay un libro de Feynman, no debe estar en internet, que es muy conceptual, todo mucho concepto mete. Si tienen tiempo para leerlo como hobby, les sirve. Bueno, entonces acá tenemos esta situación, dos anillos y un protón. Y me dicen la velocidad del otro lado. Entonces medio como que a uno lo desenganchan, porque uno dice, a mí me enseñaron a calcular campos potenciales de anillos, de discos, de esferas, y acá resulta que tengo dos anillos y me dicen la velocidad del otro lado. Entonces uno tiene que decir, bueno, a ver, velocidad. En las ecuaciones de Maxwell, velocidad no aparece. Aparece campos, aparece potencial. Trabajo sí aparece. Entonces, de mecánica de Newton, yo sé que el trabajo es la variación de energía cinética. Cinética, velocidad. Entonces yo puedo decir 1/2 de m por b final al cuadrado menos 1/2 de m por b inicial al cuadrado es igual a q por el potencial en z igual r menos el potencial en z igual menos 5r. Entonces, esa es la hoja de ruta. Tengo la masa del protón, sí, tengo la velocidad, sí, tengo la carga, sí. Me falta el potencial en R y me falta el potencial en 5R. Y encima tengo otro plus, porque del lado izquierdo va a ser Joule y del lado derecho va a ser electron volts. Entonces tienen que saber la relación entre Joule y electron volt, porque si no, no puedo despejar, le va a dar cualquier verdura. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el potencial, porque después el resto de las cosas las tenemos en claro. Entonces eso es lo importante de tener bien presentes los conceptos. Repito, uno dice, me están hablando de velocidades y en electrostática no figura la velocidad. Entonces tienen que decir, ¿de dónde la saco? Tengo que pensar en términos de energía, de trabajo. Trabajo sí me explica la teoría de electrostática cómo sacar el trabajo de una carga. Y de física 1, que ya la vamos a ver, porque también hay playlist de física 1, con un montón de ejercicios de cuerpo rígido, eh, me dicen que el trabajo es la variación de energía cinética. Entonces ya está. Ataco por acá y digo, bueno, siempre los problemas son como las mamuscas. O sea, no hay una resolución directa. Uno va diciendo, bueno, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Y van avanzando. Y ahora con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Y van avanzando. Y así van eh, con el método de la cebolla van llegando al núcleo principal. Entonces ahora el ejercicio pasa por el potencial ya lo tengo. Pero ustedes pueden decir, bueno, pero ahora tengo dos anillos. No pasa nada.
Ponen por el principio de superposición, y si ponen entre paréntesis, porque las ecuaciones de Maxwell son lineales, ya está, ahí se levantan y nos aplauden, porque nadie lo pone eso. Y es muy importante cómo lo entregan el ejercicio. No solamente es la cuentita, sino justificar por el margen todo lo que van haciendo. Porque ustedes tienen que pensar, ya les dije, son 130. De los 130 hay 40 que se anotaron porque vino un video de YouTube de Santolaya, de qué sé yo, de algo, de el universo, y les prendió y se engancharon con el balseiro y quieren dar el examen, pero se van de vacaciones a la costa y después cuando falta un mes se ponen a mirar. No, eso los hacen torta. Entonces, de los 130 hay 70, de los 70 habrá 50 que estudian mucho. De los 50 que estudian mucho, debe haber 10 marcianos siempre. Que, después le comento la anécdota de uno de los chicos que entró en el 2023, Nicolás, pero el resto de los mortales, entre el puesto 10 y el puesto 60 que entran, es una lucha. Es una lucha de tratar de hacer el mejor papel sabiendo que todos los problemas no los tengo que hacer para entrar porque no lo van a poder hacer, pero hacer lo mejor posible. Entonces, cuando tienen un problema acorralado de que saben sacarlo, no se olviden de justificar. Acá hago esto, acá hago lo otro, pongo mucho palabrerío. Eso suma un montón porque va a haber un montón de gente que está en el mismo nivel. Y la diferencia la hace justamente lo que escriben en el papel. Bueno, entonces lo único que tengo que hacer, el potencial, es sumar el potencial de este, donde dice Z pongo R en el final, y en el inicial donde dice Z pongo menos 5R, y después el potencial de este otro anillo, donde lo mismo, nada más que va menos lambda. Distinto sería si los anillos, en vez de estar así, ay, qué boludo, borré la fórmula, me ponen un anillo acá y otro anillo acá. Porque la fórmula del potencial creo que era lambda sobre 2 epsilon 0 por r por z sobre la raíz de r cuadrado más z cuadrado. Creo que era así. Entonces, uno dice, ¿tengo que hacer todo otra vez? Porque este no está en el origen. Supongamos que este está en z igual r y este está en z igual menos r. Bueno, el de arriba es lambda r, y hago una traslación z menos r sobre 2 epsilon 0 raíz de r más z menos r al cuadrado más lambda r por z más r sobre 2 epsilon 0 r cuadrado más z más r al cuadrado. ¿Ven? 1 está acá arriba, es una traslación hacia arriba, va menos R. Cuando yo quiero agarrar algo y levantarlo, en el sentido positivo se resta. Y en el sentido negativo se suma. Entonces, esto es el potencial del eje Z. Entonces, otra vez, si aparece un protón y me dicen calcular la velocidad, estos son los potenciales. Después vamos a ver qué pasa si yo quiero hacer un desarrollo de Taylor, ¿sí? Y ver qué pasa en el infinito. Después les voy a enseñar. O podríamos intentarlo ahora. Supongamos que tengo así. B de Z este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, esto es R. Y me dicen potencial en Z igual infinito. Muchos me pueden decir, bueno, ¿para qué lo vas a hacer? Lo tenés ahí. Pero si yo pongo infinito ahí, me queda infinito sobre... No sé. Entonces tengo que saber la tendencia. Ahora, si expoliamos el final, alguno me puede decir, bueno, si lambda es uniforme, el anillo tiene una carga que es lambda por 2pi por r. Entonces, imagínense si yo acá tengo un ojo y ese ojo lo voy alejando, ¿qué pasa con el anillo? Cada vez lo veo más chiquito, y lo termino viendo como si fuese un punto. Entonces, si lo veo como si fuese un punto, el potencial sería K por Q, que es lambda 2pi r, sobre la distancia, que sería Z.
Si K es 1 sobre 4 pi epsilon 0, sería lambda R sobre 2 epsilon 0 Z. Pero muchos me pueden decir, no, pero ¿y de dónde lo sacaste eso? Sí, porque tengo un ojo y me voy alejando, entonces el anillo se va achicando. Esa es mística. Entonces uno podría decir, bueno, a ver, quiero matemáticamente llegar a esto. Entonces crucemos los dedos a ver si llegamos. Y uno dice, bueno, quiero hacer Taylor. Les recuerdo el polinomio de Taylor de análisis 1. ¿Cuál era la historia de Taylor? La historia de Taylor era reconstruir una función a partir de sus derivadas. O sea, el polinomio de Taylor, si está centrado en x0, como este caso, o sea, en el origen, es f en x0 más f' en x0 por x menos x0 más f segunda en x0 sobre 2 factorial x menos x0 al cuadrado más, etcétera. O sea, cuanto más términos tomo, mejor es la aproximación. Bueno, esto era lo que hacía Taylor. O sea, Taylor y Maclaurin. Y uno dice, ¿para qué me sirve esto? Yo tengo una función, por ejemplo, el seno de x, y le saco el polinomio de Taylor. Y bueno, si están en una isla perdida y no tienen calculadora, no tienen GPS, no tienen nada, saber el seno de 29 grados se les complica. Pero si yo calculo su polinomio de Taylor y hago una aproximación, se puede hacer una cuentita rápida y ver cuánto vale el seno de 29 grados. Ustedes pueden decir, ¿para qué quiero saber en una isla el seno de 29 grados? Supongamos que es un juego, que si encuentran el seno de 29 grados, se abren la puerta de un supermercado y tienen acceso a la comida. Entonces, la idea de Taylor es poder aproximar funciones. De hecho, las calculadoras tienen polinomios de Taylor para sacar los senos, cosenos, logaritmos, exponenciales y demás. No es que alguien le cargó a la calculadora todos los datos. Entonces, Taylor lo que hizo es cualquier función que es n veces derivable, le puedo sacar su polinomio de Taylor de orden n y encontrar el error. Después Fourier hizo lo mismo, ¿sí? Y dijo, bueno, Taylor hizo esto para las funciones en general, yo me quedo con las funciones que son periódicas. Hizo una especie de Taylor, pero para funciones periódicas. Y se usa mucho en la parte de sonido, de frecuencia, en electrónica se usa un montón. Hizo lo que se llama series de Fourier, que eso cuando entren lo van a ver en la primera matemática o en el primer análisis que tengan. No es condición para entrar. Entonces uno dice, bueno, saco un Taylor. Pero en Taylor, x menos x0 tiende a 0. ¿Y acá quién es x menos? O sea, necesito una variable que tienda a 0 cuando z va a infinito. Entonces hacemos un poco de magia. Les recuerdo que la matemática es reescribir las cosas de otra forma. Saco z cuadrado, ven, yo tengo r cuadrado más z cuadrado. Puedo decir z cuadrado por 1 más r cuadrado sobre z cuadrado. No dice nada, estamos jugando. Ahora puedo decir módulo de z por la raíz de 1 más r sobre z todo al cuadrado. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, vamos a concentrarnos para arriba, más infinito. Así que el módulo de z sería z. Entonces tendríamos lambda r z 2 epsilon 0 z raíz de 1 más r sobre z al cuadrado. Me quedo así. Y uno dice, bueno, tacho la z con la z y me queda lambda por r sobre 2 epsilon 0 por la raíz de 1 más r sobre z al cuadrado. Y ahora encontré una función, porque cuando z va a infinito, r sobre z tiende a 0. Entonces, yo digo, a ver, estudiemos la función f de alfa igual 1 sobre raíz de 1 más alfa cuadrado, donde alfa sería r sobre z, que tiende a 0 cuando z tiende a infinito.
Entonces uno dice, bueno, esto es f en 0 más f' en 0 por alfa. Entonces, me parece que me trae una z lambda r, lambda r. En el potencial me parece que la z no estaba. Era en el potencial no estaba la z. En el campo estaba la z. Ahí está. Cuando digo el potencial de un anillo, que yo lo borré, dije debe ser así, puse una z de más. Es lambda r sobre 2 raíz de r cuadrado más z cuadrado. Este es el potencial del anillo. Entonces este que está acá. Entonces tengo un rz ahí, que me quedaría así, r sobre z. Entonces la función sería esta, alfa dividido a la raíz de 1 más alfa cuadrado. Bueno, interesante. F en 0, si yo donde dice alfa pongo 0, f de 0 me da 0. Ahora, f', quiero derivar la función esta. Regla de la división, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que es 1 sobre 2 raíz de 1 más alfa cuadrado, por la derivada de lo de adentro, que es 2 alfa, todo dividido, raíz de 1 más alfa cuadrado al cuadrado. Esta es la derivada. Si yo hago la derivada en alfa igual 0, esto se va, acá me queda un 1, 1, 1. O sea, esto se aproxima a alfa. ¿Y alfa qué es? Y alfa es r sobre z. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que ese potencial que teníamos, que era lambda sobre 2 epsilon 0, esto que está acá, según Taylor, da r sobre z. Y llegamos a lo que habíamos visto cuando dijimos que tenía un ojo que me iba alejando. Llegamos a la expresión del potencial, que es la misma que llegamos haciendo Taylor. Bueno, esto es algo recurrente que suelen pedir. ¿Qué pasa en el infinito? Entonces, ¿qué pasa en el infinito? Uno puede arremangarse o pensar, o las dos cosas. Porque puede ser la pregunta, ¿qué espera que pase en el infinito? Cuando me dicen ¿qué espera? Es que yo justifique lo que espero. Si a mí me dicen demuestre lo que espera, a mí me tengo que arremangar. Entonces, hay un siguiente cuadro, que es el siguiente, es así. Cuando yo tengo el potencial, que dijimos que era sumatoria de j igual 1 a n de k por q sub j dividido módulo de r menos rj, uno puede sacar factor común rj, hacer un Taylor, bla, 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 etc. Bueno, cuando hacen el polinomio de Taylor hay un término monopolar, un término dipolar, un término cuadripolar, y después viene el octopolar, etc. Bueno, cuando lo que prevalece es el momento monopolar, el campo va como 1 sobre z, ¿sí? Cuando prevalece el dipolar va como 1 sobre z cuadrado y el cuadripolar como 1 sobre z al cubo. Esto es el potencial. Si lo que me preguntan es el campo, cuando prevalece el monopolar es 1 sobre z cuadrado, el dipolo es 1 sobre z cubo, googleen el campo eléctrico de un dipolo, van a ver que va como 1 sobre z al cubo, y el del cuadrupolo como 1 sobre z a la cuarta. Bien, incluso esto funciona en las entrevistas, porque cuando supongamos que pasan la primera banda y llegan a las entrevistas, que las entrevistas
cada uno elige el lugar donde tiene que ir. Primero, el 90% de la entrevista le hablan de por qué querés ir al Balseiro, por qué te gusta, es como que lo van pispeando. Si ustedes dan aire de que se creen genios o genias, etcétera, que da, pum, un cachetazo afuera. Si ustedes bajan el nivel, después igual los chicos le van a decir qué es lo que tienen que decir y no decir, porque ellos ya son los que pasaron las entrevistas, pero por lo que me contaron es, de pronto, cuando uno está tranquilo, porque le están hablando cuando cumpleaños, qué sé yo, le dicen el tercer problema, en el del potencial eléctrico, ¿por qué tal cosa? Y ahí es como que viene un shock de contragolpe. Bueno, esto ayuda muchísimo tener en claro esto, que cuando el desarrollo, ahora vamos a ver, ¿y qué significa que el desarrollo sea monopolar? ¿Qué significa que sea dipolar? ¿Y qué significa que sea cuadripolar? Pero la respuesta es esta tabla, que tienen acá, yo en los videos la aclaré 1000 veces, que cuando el desarrollo es monopolar, sin hacer cuenta, sé que el potencial va así y el campo va así. Cuando no es monopolar, ¿qué significa que no es monopolar? Que el primer término de Taylor, el de la derivada, es cero. Y vamos al segundo. El campo es así, el potencial es así, el campo es así. Y cuadripolar, el potencial es así y el campo es así. Entonces, vamos a poner ahora qué significa que sea monopolar y qué significa que sea dipolar y cuándo pasa a cuadripolar. Entonces, si la suma de todas las cargas que tenemos es distinta de cero, lo que prevalece es el primer término, o sea, el monopolo. Es decir, yo en el anillo calculé la carga total, que era lambda por 2pi por r, es distinta de cero, digo, bueno, sin hacer cuenta sé que el potencial va así. Hicimos la cuentita y después hicimos la cuenta remangándonos y nos quedó igual. Eso es felicidad. Ahora, si la suma de las cargas me da cero, o sea, supongamos que tengo un anillo donde la primera parte es positiva y la segunda es negativa, entonces la carga total es cero. Entonces, en esa situación no es monopolar. Entonces, si la suma de Q sub I por R'I es distinta de cero, entonces es un desarrollo dipolar. Fíjense lo que estamos haciendo acá, una especie de, como el centro de masa, una especie de centro de cargas. ¿Sí? Tendríamos que ir por la carga total. Pero uno dice, y esto, bueno, por ejemplo, si yo tengo un anillo y calculo esto, uno dice, bueno, pero es un anillo, no son cargas puntuales. Bueno, lo transformo en una integral, si me da distinto de cero, es dipolar. Que sea dipolar quiere decir que sin hacer cuentas, yo sé que el campo es así y el potencial es así, el campo es así. Ahora, si la suma de las cargas es cero y la sumatoria de Q sub I por R' sub I es igual a cero, entonces ya estamos en un término cuadripolar. Uno podría decir, pero ¿cómo sabes que no es octopolar? Bueno, ya ahí nos metemos en tensores y ahí ya escapa el curso de ingreso. Pero es muy importante saber esto para una entrevista, para un problema concreto, ¿sí? Que le estén diciendo que esperan infinito y ustedes meten el cuadro de este y se consagran, porque los tipos van a decir, este o esta sabe un montonazo. Entonces es muy interesante. Bien. Y después, en los últimos 5 minutos, voy a hacer un ejemplo con Gauss. Sé que les estoy quemando la cabeza. Algunos deben estar haciendo, algunos electrostática ya la hicieron y ya se la olvidaron, pertenece al pasado, y otros la están haciendo y tal vez van por la ley de Coulomb y ven todo esto y dicen, Dios me libre, ¿qué es esto? Pero ustedes tienen los videos, tienen su tiempo, de acá hasta el 17 de marzo, los videos los pueden ver 20.000 veces. Recuerden que cada video que miran duran más o menos media hora, 20 minutos, no son muy extensos, se hacen una fichita y anotan 2 o 3 cosas importantes, y que después de Navidad, cuando empecemos a rebobinar todo mezclado, ahí los astrocitos van a tener surcos ya. Entonces no se asusten por todo lo que les estoy diciendo. Gauss es una integral de escalar de S, que es carga encerrada sobre epsilon 0,
y dijimos que esto tiene que ser sobre una superficie frontera, y esto en física se llama flujo. Flujo del campo eléctrico, flujo del campo magnético. También está el flujo del campo gravitatorio. O sea, yo puedo calcular campos gravitatorios con Gauss. Hay un problema interesante que ya lo vamos a ver cuando veamos física 1, no sé si alguno lo vio. Tengo el planeta Tierra y le hago un túnel acá. Me dan los grados, así, qué sé yo, la posición, pero hago un túnel desde este lugar de la Tierra a este lugar de la Tierra. Julieta está acá, su novio está del otro lado y tiene una cartita. ¿Qué le pasa a la cartita? Va para allá, llega, no llega, rebota antes, etc. Es un problema buenísimo. Muchos no tienen ni idea de lo que les estoy hablando. Otros que tienen curiosidad lo van a googlear y lo van a encontrar. No sé si van a tener que elaborar un poco para encontrarlo. Pero es un problema muy interesante y les spoileo el final. La cartita queda oscilando entre un punto y el otro, haciendo algunas aproximaciones. Está muy bueno ese problema. ¿Por qué? Porque es un problema que lo saca de eje, ¿sí? Es un problema impensado. Bueno, volvamos. Entonces, supongamos algo fácil, tengo una esfera cargada uniformemente con ρ, de radio r. Bien, entonces una esfera cargada uniformemente es como un gas y está todo distribuido. Entonces Gauss, recuerden que es algo imaginario. Uno dice, bueno, tomo una superficie de Gauss adentro y después vamos a tomar una superficie de Gauss afuera. Yo sé que por simetría el campo eléctrico va a ser E de R versor R. Uno podría decir, ¿y por qué no lo hace como de la otra forma? Porque es un quilombo, porque no es lambda por R de tita. Acá tenemos esféricas. Entonces Gauss está bueno. Está bueno, ¿por qué? Porque yo digo, la integral doble de escalar E de R versor R por ds versor R, porque el diferencial de superficie de una esfera, la norma es versor R. Los que no hicieron análisis 2 no saben ni de qué estamos hablando. Pero bueno, piensen como que es el campo por el diferencial. Y versor R por versor R es 1. Y la carga encerrada no es la total, porque es una partecita. Es ρ por ese volumen, que es 4/3 de pi por r cubo, porque esto es un radio r menor que r, y sobre epsilon 0. Entonces, acá, como el campo en la línea roja es constante porque están todos a la misma distancia, me queda el campo por el área de la esfera, que es 4pi r cuadrado, igual ρ 4/3 de pi r cubo sobre epsilon 0. 4pi se va con 4pi, r cuadrado se va con r cubo, me queda que E de r es ρ por r sobre 3 epsilon 0 versor r. Ese es el campo eléctrico adentro de la esfera cargada uniformemente, o sea, vamos a tener una llave y vamos a decir que ρ por r sobre 3 epsilon 0 versor r, si r es menor que r. Con lo cual uno dice, bueno, o sea, a medida que voy alejándome del centro, estoy teniendo más carga, entonces el campo va aumentando. Pero ¿qué pasa? Cuando llego a la frontera y sigo esa superficie roja imaginaria agrandándola, la carga no aumenta más porque llega hasta R. Entonces, cuando R es mayor que R, acá está todo igual, nada más que la carga es toda la carga, R cubo, porque después de R no hay más carga. Entonces no puedo simplificar las R, así que me queda que el campo es ρ R cubo sobre 3 epsilon 0 r cuadrado versor r. O sea, no puedo simplificar las r y me queda ρ r cubo sobre 3 epsilon 0 r cuadrado versor r si r es mayor o igual que r. O sea, si lo graficamos, el campo crece en forma lineal
y después va como 1 sobre R cuadrado. Con el campo gravitatorio es igual. Del centro de la Tierra a la corteza crece en forma lineal y después va como 1 sobre R cuadrado. Bueno, hay un montón de Gauss en los videos. Más o menos, primero miren los de contenido libre y después vayan a los privados. Y más o menos la idea es que durante todo este mes traten de alcanzar de ver esos videos, porque el próximo mes vamos a meter la playlist de análisis 2 y vamos a empezar con la parte de física 1, de cuerpo rígido y todo eso. Y bueno, después así la idea, el plan es a Navidad llegar con todos los temas y a partir de ahí piletazo con todos los ejercicios. Bueno, ahora en un rato les voy a tirar un problema que se los había tirado antes a los chicos que habían empezado antes y nunca lo hice el problema ese. De hecho, uno de los chicos tiene una duda que lo vamos a charlar después hoy a la noche. Pero bueno, vayan mirando esto, yo les voy a tirar un parcial donde hay 2 ejercicios, o 3, no me acuerdo, de electrostática, y para que los piensen para la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer otra vez sábado y domingo para tratar de equiparar los que venían de antes con los que arrancaron ahora, y vamos a hacer una clase el sábado de matemática, y vamos a hacer una clase el domingo de electrostática. Así que cualquier duda que tengan durante la semana, a mí no me molesta que escriban, que me escriban 70 veces, no pasa nada, me escriben esto, no entendí, le sacan un screenshot y me mandan una foto, me dicen acá no entiendo lo que hiciste, y sepan que en algún momento del día, en general a la madrugada, cuando termino, les mando un audio, o si es algo más complicado, lo vemos el fin de semana que viene. Bueno, nos vemos y los PDF que mandé de resúmenes, guárdenlos porque después uno lo pierde. Y siempre ese resumen, con el resumen que van haciendo ustedes, bueno, sirve. Bueno, nos vemos el sábado que viene a las 3 y el domingo que viene a las 3. Hasta luego.